La intraculturalidad. ¿Qué quiere decir? En Bolivia existen muchos pueblos diferentes. Entonces, la Constitución Política del Estado reconoce como naciones, porque tiene sus propias autoridades, tiene su propia organización, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya no son pueblos indígenas, sino son naciones indígenas, así reconoce la Constitución Política del Estado. Cada uno de estos pueblos o naciones tienen sus propios usos y costumbres. Ahora se llaman saberes y conocimientos propios. Cuando recuperamos eso del pueblo afro, cuando recuperamos todas esas cosas del pueblo uru, esto es lo que se llama la intraculturalidad. Recuperar usos y costumbres del pueblo uru, recuperar usos y costumbres del pueblo afro, del pueblo quechua, etcétera, etcétera. No son iguales, son diferentes. El pueblo o la nación uru, por ejemplo, no es igual a la nación quechua. Son diferentes. Entonces, cada una de estas naciones tiene que recuperar eso que llamamos usos y costumbres. Sus cuentos, sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas, sus autoridades propias, sus valores y principios. Cuando recuperamos eso, eso es lo que se llama la intraculturalidad. Y esto, cuando hablamos de eso justamente, técnicamente se ha llamado el currículum regionalizado por nación y pueblo indígena originario. Cuando los hermanos Ur, por ejemplo, recuperan sus cuentos, su música, sus instrumentos, su comida, su ropa, sus cuentos, sus leyendas, eso lo vamos a poner en una especie de cuaderno. Entonces eso se llama el currículum regionalizado de la nación Ur. Dice que la educación también es intercultural. ¿Qué quiere decir eso? Como decíamos, los hermanos Urus tienen sus propios usos y costumbres, tienen sus propios saberes y conocimientos. Y los hermanos mojeños, los hermanos moncoch, de la misma manera tienen sus propios saberes y conocimientos. Ahora no nos vamos a dividir, pues no vamos a decir, estos Urus allá nomás, nosotros los afros por aquí, los mojeños por allá, no. Tenemos que apoyarnos, tenemos que complementarnos. Eso es lo que se llama la interculturalidad, o sea, la relación que nosotros tenemos que tener con los hermanos Uru, con los hermanos afro, con los hermanos quechua. Tiene que haber relación entre nosotros porque somos pueblos indígenas. Tenemos que respetar la manera que tiene. Ella, por ejemplo, es del pueblo afro. Entonces se tiene que respetar su música, se tiene que respetar la manera como visten. Ese respeto, ese apoyo entre nosotros es lo que se llama interculturalidad. Me invitaron a un festival intercultural en Ascensión de Guarayos. Yo fui contento, ¿no?, a ver cómo hacer el festival artístico intercultural. ¿Qué pasó? Primer número, la danza Los Caporales. Segundo número, danza La Diablada. Tercer número, y las moperitas, esas danzas del lugar que hay. No hay un hito al final. ¿Pero qué se está haciendo ahí? Como tú dices, se está imponiendo. ¿Pero por qué? Mala formación del maestro.
ojo, donde se forma el maestro. Antes en las normales, ahora en las escuelas superiores de formación de maestros. Quiere decir entonces que el maestro no es maestro intercultural. Entonces ahí notamos claramente que la formación de maestros está fallando. Me parece muy acertado este taller porque nos estamos encaminando hacia el Congreso Nacional de Educación. Ya hubo un taller allá en el mes de agosto, creo, si estoy equivocado, justamente para analizar qué es lo que se va a plantear en el Congreso. Y aprovecho esto de recordar nuevamente la discusión ahí era, vamos a corregir la ley, no vamos a permitir modificación de la ley. Ojo, está la ley. Y si movemos, de repente salimos perdiendo. Y si no movemos la ley, de repente las cosas siguen como están actualmente. Es un tema muy difícil, pero es que algunas cosas vamos a repetir para que justamente reflexionemos de la mejor manera posible y vamos al Congreso bien preparados. Y los consejos son la base para asistir a ese Congreso. Porque ustedes son la instancia especializada en educación. Los que tienen que estar bien capacitados, tienen que tener claridad en los planteamientos de la ley, ¿no? Ahora, había una situación que los hermanos plantearon, pero ¿qué hacemos? La cuestión de la ley. Eso es un tema que internamente tenemos que discutir. Tenemos que generar recursos económicos, porque sin platita, por eso yo comencé mi charlita con el tema de la plata. Yo estoy acá desde los CEPOS, desde el 94. Desde el 97 en realidad es cuando se organizaron los primeros consejos de pueblos originarios. Desde esa fecha vengo acompañando los consejos, entonces conozco. Ha habido un tiempo que los CEPOS tenían financiamiento, bastante platita, y han hecho también buenos trabajos. Se terminó la platita, bajó, porque sin platita no se puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Volvemos a tramitar al Estado, porque como decía, es una institución oficial del Estado, tiene que haber financiamiento, pero como otros dicen, no, si nos paga ya no somos vendidos, no nos conviene. Hay un tema también, ¿qué hacemos con las autonomías? Ese es un tema también que está muy mal interpretado. La Constitución reconoce autonomías indígenas originarias, pero resulta que un municipio se volvió autónomo, ahora esa es autonomía indígena originaria. No, eso es autonomía indígena municipal, que no está en la Constitución, pero que es de un municipio. La autonomía indígena originaria es de toda la región donde se habla el guaraní, parte de Chuquisaca, Santa Cruz, parte de Tarija. Toda esa región tiene que ser una autonomía indígena originaria para que comience también a generar sus propios recursos, para que el Estado también tiene que dar la parte que le corresponde, porque eso es la constitución política del Estado. La ley también dice que el sistema educativo es plurilingüe. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en el nivel inicial, primaria, secundaria, alternativa superior, se tiene que enseñar el idioma del lugar más el castellano más un idioma extranjero. Ahora no sé si esto se está cumpliendo también. Cada pueblo, cada nación presente aquí tiene su propio idioma, inclusive decía que los hermanos autos ya tienen su propio idioma. Muchos pensaban, no, pues castellano no nos hablan ellos. No, tienen su propio idioma. Los hermanos mojeños igual. Los hermanos guaraní, bueno, guaraní, aymara, quechua son los más desarrollados, el resto viene por detrás, pero tienen su propio idioma. Pero es que
La educación es plurilingüe. Primero, la lengua del lugar, el idioma del lugar. Después el castellano, después el inglés. Así dice la ley 070. Entonces aquí también está el idioma guarayo. Tiene su propio idioma, tiene sus propias autoridades, tiene su propia música, tiene su propia vestimenta, tiene su propia alimentación, etcétera, etcétera, sus propios sueños. Los hermanos quechuas de la misma manera tienen su propio idioma, tienen sus propias autoridades, etcétera, etcétera. Cuando recuperamos todo esto, estamos haciendo el trabajo de intraculturalidad. Estos elementos son propios de este pueblo guaraní. Los guaraníes tienen también estas cosas, pero están en guaraní. Los hermanos quechuas también tienen todo esto, pero están en idioma quechua. Cuando comenzamos a recuperar esto, es el trabajo de intraculturalidad. Y todo esto para que enseñemos, para que entre a la escuela en lo que se llama el currículum regionalizado. Entonces habrá un currículum regionalizado de la nación guaraní, habrá un currículum regionalizado de la nación guarayo y habrá un currículum regionalizado de la nación quechua, y los 36 o los 40 pueblos existentes en Bolivia tienen que tener su propio currículum regionalizado con su idioma, autoridad, música, vestimenta, alimentación, ropa, etcétera, etcétera. Entonces eso entra al sistema educativo. Eso es el currículum regionalizado. Esto se llama la intraculturalidad, pero para que entre a la escuela, para que se enseñe en la escuela, se hace un documento que se llama el currículum regionalizado. Pero es la intraculturalidad. Ahora, la interculturalidad viene cuando todos nos consideramos iguales. El guaraní no es superior al guarayo, y el guarayo es superior al quechua, el quechua es superior al guarayo. No, todos somos iguales. Porque es plurilingüe, ya decíamos, el guaraní tiene su propio idioma, que es el guaraní, tiene que enseñarse en la escuela, que en la escuela se tiene que enseñar el castellano, en la escuela se tiene que enseñar un idioma extranjero. Eso es el plurilingüismo. Se llama también plurilingüismo porque en todo el Estado plurinacional hay alrededor de 36 idiomas diferentes, inclusive hay más. Hay algunos pueblos que no están reconocidas por la Constitución Política del Estado, debe haber quizás no más de 40 inclusive. Entonces nuestro Estado es plurilingüe porque en ese territorio existen 36 idiomas reconocidos y otros que todavía no están reconocidos. Pero comenzaremos primero por entender qué es el currículum. Cuando todas estas cosas, que ya lo hemos recuperado, lo hemos armado en un documento que se llama currículum regionalizado, vamos a llamar que son contenidos o materias que se tienen que enseñar en las unidades educativas. Pero no a esto lo llaman planes y programas. Pero no solamente eso, el maestro tiene que utilizar materiales didácticos se llaman. Los maestros van a las normales a aprender lo que se llama la didáctica o la pedagogía. Aquí yo tengo el currículo regionalizado guaraní, es los planes y programas, los contenidos que se van a enseñar, con qué materiales voy a utilizar, libros, voy a utilizar tejidos, qué es lo que voy a utilizar, el maestro es el que sabe, cómo lo voy a enseñar, todo este conjunto es lo que se llama el currículum. Entonces dice, aquí entonces nosotros tendríamos el currículum regionalizado.
aquí hay otro currículum regionalizado, aquí hay otro currículum regionalizado. ¿Cómo funciona esto? La ley dice lo siguiente, ya. Entonces dice la ley, aquí tenemos el currículum regionalizado, de acuerdo a la ley. Luego tenemos otro que se llama el currículum base. Ya, este currículum regionalizado, como decimos, es esto, todo esto. Todo esto se llama intraculturalidad. O sea, el currículum regionalizado es intracultural, porque recoge lo propio, recoge lo que es de las naciones y pueblos indígenas, lo que son sus usos y costumbres, sus saberes y conocimientos guaraníes, saberes y conocimientos del pueblo guarayo, saberes y conocimientos del pueblo quechua, aymara, etcétera, etcétera, mojeño, etcétera. Por eso se llama intraculturalidad. Mientras que el currículum base es de carácter intercultural. O sea, en el currículum base se tiene que enseñar todo eso. A la vez se tiene que enseñar lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en el mundo, etcétera, etcétera. Por eso se llama intercultural, conocimiento de otras culturas. Y el conjunto de estos es lo que se llama el currículum del sistema educativo plurinacional. Así es como se tiene que hacer funcionar en las escuelas, así se tiene que funcionar. Ahora, ¿qué es lo que? Ahora ustedes también me dirán, si realmente en las escuelas, en los colegios, se está enseñando todo esto o no. Hasta donde yo conozco, los maestros solamente se han centrado en lo que sería el currículum base. Hay otro temita que se llama el currículum diversificado. Aquí, en el currículum regionalizado hay otro que se llama el currículum diversificado. ¿Qué es? Son las variaciones que existen dentro de un mismo territorio, dentro de una misma nación. Lo que decía en el caso guaraní, por ejemplo, el guaraní es guaraní, pero no es así, tiene sus variaciones. Ahí está el guaraní Aba, el guaraní Simba, el guaraní Isoso. Entonces, esto puede llamarse el currículum diversificado, pero el currículum regionalizado es para todo ese territorio donde se habla guaraní. Pero los abas dirán, nosotros hablamos un poco diferente, hay que respetar. Los simbas dirán lo mismo, no, nosotros hablamos un poco diferente, hay que respetar. Entonces se hace lo que se llama el currículum diversificado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los quechos. El potosino es un poco diferente, el de Tarabuco y otros lugares son un poco diferentes. Entonces, eso es lo que se llama el currículum diversificado, adaptar esas variaciones que existen dentro de ese gran idioma que se llama el guaraní, podría ser el bésiro, podría ser el quechua, aymara, etc. El aymara también tiene sus propias variaciones. Y todo esto, este conjunto que hemos explicado, da lugar a lo que se llama el modelo educativo sociocomunitario productivo. Ese modelo entonces tiene estas características. Es intracultural, hay intercultural, hay currículum diversificado, tanto contenido, material, didáctica, etc. Ese modelo es nuestro, no es copia de ningún lado. Eso es modelo que a partir de los CEPOS, de los mismos maestros y técnicos se ha creado, se ha inventado ese modelo que es de nosotros. Y ahí los pueblos indígenas a través de los CEPOS han hecho grandes aportes.
Estamos encaminándonos a un nuevo Congreso. Vamos a analizar esa ley. Otros decían, no, si llevamos eso al Congreso, de repente van a querer cambiar todo, nos van a derrotar, nos vamos a dividir. Mejor no toquemos la ley, sino vamos con otra propuesta. Es algo que yo supongo que los miembros de la coordinadora ya han analizado, estarán llevando la propuesta, pero es un tema muy delicado que habría que tomar en cuenta, ¿no? Entonces se aprobó en el Congreso Nacional de Educación del 10 al 14 de julio del 2006 en la ciudad de Sucre. Es así entonces como se ha ido evolucionando toda esta propuesta educativa que estamos hablando. Estamos tocando una partecita de la propuesta, aquello que es más útil, aquello que es más necesario. Pero ha tenido todo su recorrido, ha tenido toda su historia, que esperamos que las generaciones que vienen por detrás puedan en verdad retomar esto y continuar trabajando, ¿no? Por su parte, los pueblos indígenas, ya que tenían esta propuesta de los currículos regionalizados, han trabajado lo que sería la propuesta de los currículos regionalizados. Y aquí está ese librito, Marco teórico de los currículos regionalizados. Ahí se explica qué es un currículum regionalizado, cómo se elabora el currículum regionalizado, todo está en ese librito, pero lamentablemente no se enseña en las normales. Las autoridades educativas creo que ni siquiera conocen ese librito. Pero ese libro que está aquí es la base para los currículos regionalizados. Se llama Educación, Cosmovisión e Identidad. Para aplicar el currículum regionalizado tiene que haber un territorio. El guaraní se va a enseñar en parte de Chuquisaca, parte de Tarija, parte de Santa Cruz. Esa es la nación guaraní. Ahí funciona la autonomía indígena guaraní, ahí funciona el currículum regionalizado guaraní, ahí se enseña el idioma guaraní. Ese es el territorio, eso es la nación indígena guaraní. El territorio de la nación indígena es obligado y la Constitución Política del Estado reconoce la territorialidad indígena y reconoce autonomías indígenas originarias. Porque actualmente decir, por ejemplo, ya voy a dibujar, digamos, es el territorio guaraní. Aquí está el municipio de Charagua. Ese es un municipio, esto es municipio. El municipio de Charagua es autonomía, pero es municipio. La autonomía indígena originaria es todo este territorio, que es parte de Santa Cruz, parte de Tarija y parte de Chuquisaca. Ahí tendría que funcionar la autonomía indígena originaria. Y en esa autonomía indígena originaria tiene que funcionar el idioma, tiene que funcionar lo que decíamos, el currículum regionalizado. Nuestro país está dividido en departamentos, en provincias y en municipios, ¿no? Ahora, vamos a poner el caso del departamento, pongamos que esto es departamento de La Paz. La Paz tiene 20 o 21 o 22 provincias, tiene provincias. En las provincias existen los municipios, aunque no siempre es coincidente, pero La Paz como departamento tiene su propia autonomía. Ahora, sus provincias, pongamos la provincia Murillo aquí, también tiene su autonomía, pero como provincia, se denomina municipio también, ¿no? Tiene su propia autonomía. Hasta ahí reconoce la Constitución Política del Estado.
ahí está bien claro. Después viene lo que se llaman las autonomías indígenas originarias. ¿Dónde funciona eso? ¿Dónde funciona? Por eso es que no estaba interpretando bien lo que sería la autonomía indígena originaria. Entonces vamos a suponer de que en el departamento de La Paz varias provincias son aymara hablantes, hablan aymara, varias provincias, no uno solo. Entonces todas estas provincias que hablan aymara pueden declararse como la nación aymara.